tu iglesia, te agradecemos por ello. Que nos guías, que nos diriges, que nos proteges, que nos tienes en tu mano. Y hay una seguridad tan intensa en nuestro corazón sobre tus propósitos y la victoria que viene, porque has vencido, nos has rescatado, nos has dado vida eterna, y vuelves y estarás otra vez y reinarás. Y en esto nos regocijamos. Esperamos con ansia tu venida, mas también queremos tener el galardón por nuestra fidelidad. Por eso estamos aquí. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Jesucristo, Señor Dios. Gracias, tomen asiento. Y ayer estaba yo hablando, y un poco nomás para resumir un poquito nada más, estaba hablando sobre lo que el apóstol decía a Timoteo: yo te escribo, ¿verdad? Y entonces ayer tocamos los aspectos de la escritura pastoral, y se entiende, y así lo dejamos en claro, que nunca se califica en la Biblia a un siervo de Dios por exitoso, ¿verdad? No que la palabra sea negativa, sino que en estos días se ha dado mucho énfasis a la doctrina de la prosperidad y de la teología del éxito, se le llama ahí, que entonces ha traído un descrédito a la palabra de Dios, y se ha confundido han entrado tantos métodos y tantas formas dentro de las congregaciones, y las predicaciones siendo tan contaminadas con estas enseñanzas, de manera que el mundo pierde de vista la salvación, y se llenan las iglesias de personas, tristemente, no son salvas. Ponen a Dios como el que les va a llevar adelante y les va a hacer que logren todas las cosas, y claman por el poder de Dios, claman por la obra de Dios, ellos claman por la presencia de Dios, y comienzan entonces a manipular el plan, a Dios en sus planes, o buscan manipular a Dios en su poder, y comienzan las famosas declaraciones: yo declaro que esta muchacha de aquí a no sé qué tanto se va a casar, o yo declaro que, y tantas cosas como esas. Tiene que tenerse cuidado, porque es una manipulación del poder de Dios, o el pretender que Dios puede estar allí con su poder para satisfacer todo tipo de caprichos, y no miramos esto en la palabra de Dios. Y contextos fuera de su contexto, un verso, ¿verdad? Pero contextos bíblicos fuera realmente del contexto es que apoyan estas enseñanzas. No hay éxito, hay fidelidad, y es lo que el Señor quiere encontrar cuando estemos aquí, o cuando Él regrese y estemos aquí. Así que ya les mencioné algunos de ellos que eran fieles. Me gusta cómo el apóstol Pablo expresa su fidelidad en 1 Timoteo 1:12, o expresa esta enseñanza. Dice: doy gracias a quien me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel. Él no, el Señor Jesús lo tuvo por fiel. Me tuvo por fiel, y eso es lo que quiere decir poniéndome en el ministerio. Si esta convicción entonces no está en su corazón, si esta condición no está ahí en su corazón, que es el Señor el que lo ha puesto en ese lugar, en su congregación, en el servicio que está dando delante de Dios, si no está esa convicción, que es Dios el que ha abierto las puertas para que usted pueda ser alguien digno de enseñar a su grey, entonces no está más que trabajando con esfuerzos humanos, y eso no trae la bendición. Por el contrario, está en peligro de ser contaminada la palabra de Dios y la verdadera enseñanza. Porque cuando un ser humano no logra lo que quiere, entonces va a traer todo lo que pueda meter para llenar lo que es la iglesia. Y esto va contrario a la enseñanza del Señor. Así que esta noche el ejercicio fiel de la estructura pastoral de la iglesia es la demanda que se trabaje y se haga fielmente con la norma de la Escritura. Recuerde que eso es lo que nos decíamos. Un hombre es un siervo de Dios, más aquellos que predican, que enseñan, es la diligencia en que trazan bien la palabra de verdad. Y este es el punto del dibujante, eso es lo que estaba indicando aquí. Es alguien que pone una regla y traza una línea recta, eso es lo que quiere decir. Traza bien la palabra de verdad. Es la Escritura la norma, y lo que vamos a hacer será un buen trazo, o será
para lo que el dibujante no va con su mano tratando de hacer una línea recta. Eso es el mundo. No, es la palabra de Dios. Eso es la palabra de Dios. Vamos en obediencia, vamos trazándola correctamente. Esto enseñamos. Ahora, cuando Pedro llega aquí a este punto, estamos aproximadamente en el año 65 o 67, algunos ponen, pero me gusta 65 después de Jesucristo. Las situaciones en el tiempo son difíciles. Ya los ejércitos romanos están acercándose hacia Jerusalén. Está los días terribles, está la tensión allí. Y esto se desborda después en el 69, finalmente viene el terrible día y el 70 y toda la cuestión política. Pero Pedro escribe esta epístola y escribe a las congregaciones y dice a los expatriados de la dispersión, a todos los dispersos que estaban en diferentes áreas, especialmente en el área de Asia Menor. Y él escribe a todos aquellos, principalmente judíos, que estaban dispersos en todas las iglesias, convertidos. Y él les habla aquí, y los términos que él utiliza son bastante interesantes, son bastante importantes. Él está dirigiéndose a ellos en el ruego, aquí en el ruego, en cuanto a su fidelidad en el ejercicio, cómo debe ser un pastor fiel, cómo debe ser hallado fiel. Y le dice, le ruega. Ahora, el trasfondo del apóstol es bastante interesante y entenderemos por qué. Mira este punto. Primero, él se coloca inmediatamente como un anciano igual a los demás ancianos que estaban. Él era un apóstol, había caminado con el Señor, había visto al Señor Jesucristo. Él mismo aquí expresa la Escritura que él es participante de la gloria venidera junto con los demás ancianos. Son sus iguales. Solo hay un gran pastor de pastores y este es nuestro Señor Jesucristo, y todos los demás somos iguales. No importa cuánta revelación, y aquí el apóstol lo entendería, no importa cuánta revelación haya él recibido, no expresa una jerarquía en sí. El apóstol está de una forma tan humilde acercándose a ellos que describe una persona que llega hasta aquel pastor que está en una iglesia pequeña por allá y le ruega y le dice lo que debe de hacer en cuanto a su servicio delante de Dios. No llega con la altanería. Fíjate que conocí al Señor Jesucristo mismo, hablé con Él, platiqué, hice las cosas, le hice preguntas. Está bien, sí, ya sé que le negué, pero Él me perdonó, pero he tenido una experiencia y vivido con Cristo. Para Él no era esas sus credenciales. Él era anciano, igual que los demás que estaban. Y este es el punto importante en la iglesia. Aún los pastores están dedicados a la enseñanza de la palabra de Dios, a la predicación detrás de un púlpito, porque hay un púlpito en su iglesia, no un escenario, como dicen. Pero el que está detrás del púlpito, que lleva la predicación, que lleva la palabra de Dios, es decir, él se acerca o él expresa con una forma tan sencilla y le dice, entonces le ruega, y entonces el punto es que puede tener un gran ministerio, pero es el mismo. Ahora, no debe de haber una transformación en el pastor. Créeme que hay pastores que humillan a otros pastores de iglesias más pequeñas. No se sienten iguales. De hecho, hay pastores que no sienten que su congregación los merezca a ellos. Eso es lo que pasaba en Corinto y que trajo situaciones difíciles de división. Puesto que el apóstol Pablo no era tan homilético, vamos a decir así, enseñamos esto, no tenía la oratoria que tenía Apolos. Entonces la iglesia de Corinto comienza a hacer la diferencia. Cuando leemos la carta, de repente alguien tiene la impresión de que ellos estaban peleándose o que Apolo estaba peleándose con Pablo. Y el problema era que los hermanos de la iglesia de Corinto crearon esa situación. Y de forma tan sabia el apóstol corrige esa situación allí. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Apolo? Nadie.
sencillamente siervos, predicadores, eso es todo hasta allí. Entonces hay una congregación grandísima, hay una congregación pequeña, se le ruega de la misma manera y el apóstol se acerca así con esta humildad. Hermanos, pastores aquí, líderes aquí, donde estés, y la congregación y los trabajos difíciles que estés teniendo por levantar, por llevar adelante esa congregación pequeña, problemas económicos, problemas difíciles en otro aspecto, buscando, vas a encontrar lo de la prosperidad que te dicen, es que eres un fracasado. Porque eso es lo que se expresa. No hay eso aquí. Destierra todo eso. Solamente aquí hay la humildad de este hombre que se acerca a los demás pastores como si igual, a pesar de haber vivido aquellos tiempos, aquellos años con nuestro Señor Jesucristo. Sí se acerca de esta manera. Y esa es la actitud del pastor, de la estructura pastoral de la iglesia. No es que conozcas más, puedes tener más estudio, puedes tener más oratoria, puedes tener mucho más presentación, ¿verdad? A lo mejor es el pastor más feo, humanamente, allí. Pero saben que eso no importa en lo absoluto, porque este hombre entregado al Señor llegará al corazón por la obra del Espíritu Santo de su iglesia, el corazón de su iglesia. No somos menos que nadie, ni somos más que nadie. Habrá a quienes el Señor ha puesto para enseñarnos, y tenemos que aprender y sentarnos a escuchar. Pero el que está hablando, tanto nosotros ahí sentados como el que está hablando, los que estamos sentados pensamos, somos iguales en este servicio al Señor. Y el que está arriba, somos iguales. Así. A los que escuchan. Para que haya esa comunicación entre pastores. Se destierra mucha rivalidad. Se quita mucho celo. El ruego del apóstol entonces es bastante interesante porque su humildad le está enseñando entonces a convivir todos juntos, entonces como ancianos en la congregación y en la iglesia. Y esto, lamento decirlo, a veces el principal problema en las iglesias grandes y pequeñas, o en asociaciones de iglesias. Eso es terrible. Hoy quiero dejar en claro este aspecto. La palabra anciano, ya sabemos, la parte técnica es presbíteros o presbíteros, de ahí viene la palabra presbiterio, ahí. Y esto era algo histórico. La primera vez allá en Éxodo capítulo 11, versículos 17 y 17, dice, el Señor le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé, y hablaré allí contigo, y tomaré del Espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Eso es lo que era el punto de inicio. Desde entonces, desde aquel tiempo, los ancianos estuvieron allí, dentro de la vida del pueblo de Israel, y entonces es el modelo que pasa a la iglesia. Es el modelo que viene a ser parte de la iglesia. Los ancianos entonces se convirtieron en consejeros. En muchas ocasiones, la mayoría de las veces, no escuchados. No se escuchó el consejo, el caso de Roboam, hijo de Salomón. Está con los jóvenes y le dice allí, ¿verdad?, que el contexto del pueblo, que le dice que baje. Lo que le estaban pidiendo decir a los muchachos es solamente que bajen los impuestos. Solo así. Es el grito de todo pueblo, toda nación. A los gobernantes, baja los impuestos, ¿verdad? Esto se está así de que, y ya saben ustedes lo que Salomón dejó en cuanto a impuestos, que Dios por misericordia de David no dividió la nación en esos días, ¿verdad? De acuerdo a lo que el plan estaba presentándose, pero por Roboam se dividió, y Roboam no escuchó a los ancianos que le dijeron: si a este pueblo escuchas y los atiendes y eres para ellos, entonces ellos te amarán. No, él no escuchó esto, sino que en su juventud y en su fuerza y en su señorío y en su arrebato de joven que no tiene disculpa, ¿verdad? Porque tuvo suficientes consejeros allí,
Allí ya llegó a explicar: si mi padre los castigó con esto, yo con escorpiones y el dedo meñique es más pesado que los lomos de mi padre. Es una respuesta terrible, dura. No por algo miramos que viene a hacer una revolución ahí enseguida y hay una división en el reino y comienza entonces el reino del norte y el reino del sur. Muchas veces los ancianos no fueron escuchados. Esto puede suceder. Aún así, siguen siendo la iglesia del Señor. Y tenemos que tener paciencia. Y ese es el punto de la humildad. Ese es el punto que el apóstol se presenta aquí. De esta forma, en esto da un mensaje tan grande. Así se presenta el anciano. Y esto es una gran responsabilidad. El anciano tiene siempre el respaldo de otros ancianos. Son un grupo unido, oran entre sí, se amonestan unos a otros entre sí. Vamos a ver esto mañana un poquito. Los ancianos en una iglesia están identificados en el objetivo que tiene la iglesia de testificar de Jesucristo. No pierden de vista el servicio que están haciendo delante de Dios. No se detienen ante nada. Los ancianos están allí, pero tristemente de entre los ancianos. Y así voy a ir a Hechos capítulo 20, este pasaje tan citado. Hechos capítulo 20. Aún así, el apóstol Pablo, cuando se despide de los hermanos de Éfeso, de los ancianos de Éfeso, le dice: por tanto, mirad, el verso 28, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos. Esto es lo terrible. Por eso los ancianos en una iglesia, o los que es el tesorero, esos son los que tienen la dirección y el gobierno de la iglesia, son los ancianos. Tienen que ser sabios. Recuerden lo que les dije ayer: el tesorero no lo busquen al que mejor sabe contabilidad, busquen al que ama al Señor por sobre todas las cosas, porque si es fiel a Dios, será fiel en el tesoro. No va a extraer como Judas. Ese era el requisito para los ancianos: llenos del Espíritu Santo, varones de fe y de buen testimonio. Eso es lo que decía. Y lo triste aquí es que el apóstol les dice que de entre ellos mismos, de entre el grupo que estaba allí, con el cual estaba despidiéndose, surgirán o se levantarán allí hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, ganarían pueblo y causarían dispersión del rebaño. El apóstol es humilde. El apóstol se acerca para decir: somos ancianos, somos ancianos humildes. Cuando él entonces llega a este punto, aquí el respaldo del anciano, en estas semanas estarán tocando sus puntos allí en sí. Pero un pasaje que me gusta mucho en cuanto a los ancianos es el Proverbios capítulo 31, versículo 23. Dice allí la mujer virtuosa, y esta mujer virtuosa dice: su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Es decir, a las puertas, recuerden, se sentaban los jueces, los que tenían esa responsabilidad de juzgar los asuntos allí en el pueblo de Dios, en Israel o en las ciudades. Y el marido de esta mujer virtuosa es el respaldo. Es la clase de mujer, esposa, que un anciano debe tener. No podemos tocar todos esos aspectos, pero, amadas hermanas, es tan importante el respaldo de la esposa al anciano, que es superintendente de escuela dominical, es el respaldo al anciano que es diácono en la iglesia, el respaldo al anciano que es maestro de adultos. Todos ellos son el cuerpo, la estructura de la iglesia, los pilares de la iglesia, son dignos de enseñar la palabra de Dios. Y el respaldo de la esposa, de la mujer que está detrás de él, es tan importante, tan importante. No puede hacer un buen servicio delante de Dios si su esposa no está apoyando.
o si es una hermana, no podrá hacer el servicio correcto delante de Dios si su esposo no está en un apoyo. Ahora, no digo que se tenga que descartar a todas las hermanas por esto, o a lo mejor su esposo no es convertido. No es convertido, bueno, pero es una mujer que ha desarrollado y que no estorba eso en relación al servicio que puede prestar al Señor. Adelante. Pero siendo un matrimonio en la iglesia es importantísimo este aspecto. Los ancianos entonces vinieron ese modelo que se hubo en el Antiguo Testamento, pasa a la iglesia, son administradores de los recursos económicos en la iglesia. Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, cuando hubo aquella hambre en Jerusalén, los hermanos de Antioquía enviaron ayuda. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por manos de Bernabé y de Saulo. Es decir, ellos se han encargado de los asuntos económicos de la iglesia. Había entre ellos un administrador en este aspecto. Y cuando son nombrados los diáconos eran también en este aspecto, unos administradores. Recuerden lo que les dije ayer, pero el punto ahora que hago énfasis es que estos diáconos eran para servir a las mesas, que no fueran descuidadas las viudas. Es decir, a las viudas no se les daba solamente en una mesa grande sentada todas las viudas a que comieran. Había donativos y había dinero. Y las mesas, al menos en la expresión también, implica que se sentarían a las mesas con los donativos de los hermanos y el tesoro, como los cambistas hacían a veces, que tenían sus monedas de cambio, ¿recuerdan? Y salen en la mesa allí, y cuando ya cerraban la mesa, que ya cerraban la casa de cambio, eso que salían por las fiestas, ¿no? ¿Qué hacían? Juntaban todas sus monedas, las guardaban y volteaban la mesa. Lo que implica aquí también es que los diáconos también estarían haciendo este tipo de ejercicio, no en la casa de cambio, ahí en la iglesia, no, sino que tenían ahí los donativos necesarios, ayuda pecuniaria, ayuda económica, monedas que darían a las viudas para su subsistencia también, porque la iglesia cuidaba de ellos. Años después el apóstol tiene que decir a Timoteo que la iglesia se encargue solamente de viudas que de verdad lo son, y da las indicaciones que otra vez aquí el anciano está en el área administrativa. El área administrativa es muy importante dentro de la iglesia. El dinero es importante dentro de la iglesia, no es lo principal, pero es importante. Siempre recordemos, y lo he dicho, donde está vuestro tesoro está vuestro corazón. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde pones tu dinero? No lo pones en ningún lado. ¿Mi diezmo? No puede ser que seas un anciano, un príncipe del Señor ahí en la iglesia, ocupando un puesto importante, porque también ahí implica, ¿verdad?, esta posición como algo privilegiado, y que no traigas tu diezmo a la iglesia. No puede ser eso. Tu ofrenda no puede ser eso. Qué bárbaro, levante su mano el que no está dormido. Bueno, me da gusto que nadie lo trabajó. Todo esto aquí. Es decir, estamos en esto, estamos metidos en esto. Habrá quienes lo hagan. Recomendamos siempre a los ancianos esa estructura de la iglesia, siempre los que predican la palabra de Dios y que son remunerados, son pagados, reciben algo para que puedan ellos dedicarse exclusivamente al servicio de la predicación de la palabra de Dios, del evangelio y la oración. Allí recomendamos siempre, decimos, no meter sus manos, no serán los tesoreros, hay pastores tesoreros. Y la iglesia es un desastre, no informan a nadie. Eso sucede, y no más de una aquí en Nogales. No informan a nadie de lo que está pasando con el tesoro. De verdad, no informan a nadie. Esto es increíble. No enseñan a la iglesia cómo funciona una congregación y la organización que debe tener y su estructura. Nadie sabe cuánto es lo que el pastor gana, y de hecho sabemos que hay iglesias que todos los diezmos son del pastor. No tenemos la enseñanza de escrituras y de esa manera, sino tenemos la enseñanza de una iglesia y un grupo de hermanos que están administrando. El anciano no puede ser codicioso, y esto lo vamos a ver aquí más adelante. Así que cuando llega aquí el apóstol,
está diciendo, soy anciano y todas estas funciones entran aquí. Y luego aquí implica que es testigo de los padecimientos de Cristo. Lo había visto, ciertamente. No se dice que el apóstol Pedro estuvo en la cruz del Calvario, allí al pie de la cruz, como Juan el apóstol y otros más, las mujeres. De hecho, la mayoría de los discípulos estuvieron por miedo, por todo lo que estaba pasando, no estuvieron ahí al pie de la cruz. Pedro no estuvo, pero fue testigo de los padecimientos de Cristo. Lo vio cuando llevaba la cruz cargando. Así que él puede decir, y es bueno que entender esto porque él lo dice, él es anciano, humilde y todo, pero él lo dice también porque algunos objetaban que él fuera realmente apóstol, ya había pasado tantos años, objetaban que algunas iglesias de algunos por atacarlos, igual que el apóstol Pablo, negaban su apostolado. A Pedro también le pasó lo mismo, negaban su apostolado. Allí habían pasado en el 65, bueno, de verdad este es Pedro. La mayoría de los testigos del Señor Jesucristo, los que han visto en Judea, todavía por ahí en 57 el apóstol Pablo escribe en la doctrina de la resurrección y dice que todavía, que más de 500 vieron al Señor, son testigos de ver al Señor resucitado, de los cuales dice, algunos todavía viven o todavía vivían en ese tiempo, pero estarían muy ancianos. Y habían surgido muchos que decían, así, ladrones, porque solo explotaban a la iglesia y entraban solamente para sacarla a ver qué conveniencia los ha habido todo el tiempo. Llegaban y se presentaban a iglesias en ocasiones que sorprendidos con una presentación y una oratoria que qué bárbaro, yo fui apóstol de Jesucristo, y eran falsos apóstoles, a los cuales advierte el apóstol Pablo también, que se levantaron falsos apóstoles. No solamente Pedro el original, por decir así, llegaría a las iglesias a ser reconocido, pero muchos lo atacaban como que no era el verdadero, y los que lo atacaban precisamente eran los falsos apóstoles. Había quienes llegarían, yo soy el apóstol Pedro, que vi al Señor, que caminé con él. Y las iglesias, bueno, de verdad nos está visitando el santo apóstol del Señor. Él es humilde, no llega así, está así, y soy participante, y se identifica, y su carta era la carta original. Esto ha habido siempre, ancianos, ¿verdad? Tener cuidado, hermanos, tener cuidado con falsos apóstoles. Ya saben la doctrina, no hay apóstoles ya. Si salen con tal apóstol Maldonado, que salen por ahí, donde se los ponen, qué canal de televisión por allí, enlace, no sé qué, por otro. Miren, no sé qué decirles, solamente no lo vean. Uno puede decir que se pongan ahí, no, olvídense, no hacemos eso. No hacemos eso. ¿Saben esa enseñanza? No hacemos eso. ¿Qué dice Judas acerca de Satanás? El arcángel Miguel, ¿qué dijo? Él no lo maldijo, el arcángel Miguel no lo maldijo a Satanás mismo. ¿Qué dijo? El Señor te reprenda. Lo dejo todo al Señor. Así que nosotros, si vemos algún falso apóstol, pues no vamos a lanzarnos en maldiciones contra él y que el Señor te reprenda. Este es otro tema que nos gustaría tocar más adelante, pero últimamente todo el mundo mira demonios en todos lados. Y todo el mundo, es que Satanás me agarró, es que Satanás me llevó a esto, es que Satanás, y lo culpan de todo. No digo pobre diablo, pero es un vergüenza. Pero lo que quiero decir es que se le culpa de todo y no entienden que es la carne también y la desobediencia, que no estamos dispuestos a honrar al Señor con nuestra obediencia. Los ancianos en la iglesia tienen que ser en ese sentido también genuinos. Es el punto, genuinos, no falsos apóstoles, no falsos ancianos, como aquellos que imitaban o trataban de imitar al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Pero también dice que es participante de la gloria venidera. Él había presenciado esa gloria allá en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan de este pasaje? Marcos capítulo 9, por allá, es un pasaje que están los tres evangelios, los sinópticos, y estaban ellos allí, y el Señor transfiguró sus vestidos y vieron lo que podían presentar de su gloria, porque nadie puede ver a Dios sin seguir, pero Él se manifestó en aquella gloria. Y Juan lo dice,
y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y les dice a ellos, somos participantes, yo también soy participante de la gloria venidera. Él había presenciado esa gloria. La gloria venidera es ese momento especial del Señor Jesucristo viniendo para reinar aquí en esta tierra con todos sus santos, ¿verdad? El último versículo del capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses, no me acuerdo del versículo, por eso les digo, es el último versículo por allí, donde dice que regresará el Señor con todos sus santos. Vendremos con Él, después de hacer la iglesia arrebatada, vendremos con Él, y el Señor manifestará su gloria. Ella la había visto. Ahora, no solamente gloria de Dios es en ese sentido de mirar al Señor en aquella forma en que ellos lo vieron, sino que el Señor les dice a Marta, quita la piedra. Señor, llegue ya porque es en 4 días. Y el Señor que le dijo, ayúdenme. ¿No te he dicho que si crees verás? ¿Se resplandeció el Señor allí en sus vestidos como en el monte de la transfiguración? No. Cuando pasó aquel gran milagro y aquel grande señal del Señor Jesucristo en cuanto a su deidad, su divinidad, su poder sobre la muerte, ¿verdad? Estaban allí aquellos viendo y presenciando la gloria de Dios. Es decir, no vamos al punto de que nunca he visto la gloria de Dios por momento. Y mayores cosas veremos o haremos, dice, porque la referencia es cuando alguien viene a Cristo y es transformado por la sangre de Cristo, es una nueva criatura y son perdonados sus pecados que era imposible para nosotros, y miramos en cada salvación la gloria de Dios. Entiendan, no vayan detrás de experiencias y de tembladeros y de cosas como esas. Eso no es la gloria de Dios. Cuando miramos y testificamos a alguien y miramos la transformación en su vida y la salvación, esa es la gloria de Dios. Cuando nosotros mismos como ancianos del Señor nos humillamos y la congregación mira en nosotros verdaderamente el reflejo del Señor Jesucristo, porque vivimos como ellos, o como ellos necesitan que vivamos, trazando bien la palabra de Dios. Entonces mira la gloria de Dios. Y la gloria, dice, será revelada, vendrá, estará, es algo seguro. Él la vio, es algo seguro. Y así de esa manera, antes de comenzar a hablarles en ese sentido, los alienta. Soy como ustedes, vi esto, estoy en esto, igual que todos aquí. Y lleva a los pastores al futuro y al mismo presente, pero al futuro. Porque el galardón está allá. Ya está listo. Ya está listo. Si les van a dar un premio más grande aquí sobre la tierra, los olímpicos, los muchachos llegaron con sus medallas, van con una de oro, se los futbolistas. Y dice donde menos pensábamos que iba a salir para de oro también. Pero reciben la gloria pasajera. Así, la gloria pasajera. Tristemente, después de 2 o 3 años andan en las cosas difíciles y andan vendiendo su medalla de oro. ¿Es verdad? ¿Sí saben eso? Aún los estadounidenses, con todos los medallas, andan subastando su medalla de oro. Y la crisis, no sé cómo haya sido la cosa, pero eso es pasajero. Él le dice, allá tendremos. Esa es la gloria. Y hay una recompensa. Ahora bien, voy al punto. Ya no estoy viendo. Pero cuando llegue el punto aquí entonces de apacentar la gloria de Dios, mañana terminaremos con esto, de apacentar la gloria de Dios, está indicando 3 formas de las que tenemos que tener cuidado. La palabra apacentar es clara. Pastorear, eso es, pastorear la gloria de Dios. Grey es el rebaño, y es la figura clara de ovejas y un pastor. Ovejas y un cuerpo de pastores, ancianos, responsables del gobierno de la iglesia, a los cuales la congregación debe estar sujeta, no con los ojos cerrados, todo lo que diga el pastor. No. Se supone que han sido instruidos en las escrituras de modo que ellos entonces entenderán cuando el pastor no está enseñando correctamente, ni está actuando correctamente, o ha caído
y así debe ser entenderlo, en algún pecado que la Escritura señala como requisito y no lo reúne más, no debe ser esto. Si ha cometido adulterio, no debe ser esto. Y ya lo perdonó el Señor. Es que muchos pastores dicen, es que el Señor ya me perdonó, puedo seguir adelante con el ministerio. No dice, no decimos que no te haya perdonado el Señor. Ahora, a lo mejor es bastante difícil, bastante duro en este sentido. Cada quien de manera personal, pero el requisito está aquí. Por eso yo les decía, tenemos que cuidarnos. Todo siervo de Dios y que compuesto tiene que cuidar su testimonio, tiene que cuidar su conversación, tiene que cuidar la manera en que se dirige a las hermanas, a las jovencitas. Esa es la recomendación del apóstol. Y es importantísimo en este aspecto. Pastorear, sencillamente pastorear requiere ejemplo y es la figura. Las ovejas van a seguir, tienen una identificación con el pastor y eso es claro. Rápidamente sobre esto, apacentar eso es. El asalariado no cuida las ovejas y ojalá que no estén siendo pastores o ancianos por dinero. Yo creo que no, ¿verdad? No ganan mucho dinero, no ganamos mucho dinero con esto, ¿verdad? Pero el punto está en que estamos porque amamos el rebaño del Señor. Ese es el punto de la palabra apacentar. Por eso adelante le dice voluntariamente, no en un ejercicio así nada más obligado, sino voluntariamente. ¿Ven? Es voluntario, tengo que ir por las ovejas, ¿no? El pastor, ¿qué hacía? Las iba a dejar todo el día en el redil. No las dejaba todo el día en el redil, tenía que sacarlas a alimento, al menos en los días de invierno. Las dejaban en el redil, las cuidaban y todo, pero podían las ovejas sin moverse, podían quedar bastante tullidas. Era un animal muy frágil. Es una, todavía hasta es una incógnita para la famosa evolución y la sobrevivencia del más fuerte. ¿Cómo se defiende? No tiene cuernos, no tiene garras, nada de eso, no tiene fuerza. Si se asusta, no va a correr, se queda paralizada. Lo más que llegan a hacer un grupo de ovejas que se asustadas, lo más que llegan a hacer es juntarse todas. Y cuando se juntan todas, ¿cuál es el principal enemigo? ¿Qué hace? Es espanto, que se juntaron todas. No va a corretear, es el menor esfuerzo que hace este animal que el lobo. No va a ir detrás como a veces el león va van siguiendo al ciervo, a la gacela, por allá la tienen que corretear, a veces me la alcanza. Este animal no hace el menor esfuerzo. Y el pastor está allí para defender. El pastor entonces llega al redil, la saca, la voz. El Señor es tan maravilloso en esta ilustración para nosotros como pastores, como ancianos. Él habla y las que son de Él salen, porque había en el redil muchas ovejas, ¿no? De diferentes dueños. Cada dueño venía el pastor. Así que el pastor que llegaba por su voz a la puerta se acercaban las ovejitas de él, por su voz lo reconocían y se iban detrás de él. No era la oveja aquí, detrás de él arreándola. No. Ellas iban. Ay, me salí de la cámara. Ellos iban adelante y las ovejas. Y el pastor entonaría alguna canción por allí que era conocida para ellas, un canto, y en Israel era hermoso, pero era un canto de alabanza a Dios. David, de allí es el punto donde David inicia su vida de compositor de salmos y de música, siendo pastor de ovejas de donde el Señor lo tomó. Así que sus ovejas lo conocían y si cuidó una sola de las ovejas. Porque así le dice a Saúl que cuando el lobo llegaba, él iba detrás de él, el oso, él lo enfrentaba, e iba detrás de él. Oye, mi vida no vale una oveja, no tengo por qué estar, no, si se la lleve. Dice que él arrancaba de sus fauces. Si este hombre era capaz de hacer eso porque amaba el rebaño, a una oveja así, cuando estaba pequeño, cuando era joven en sus cuidados, un adolescente, los cuidados de las ovejas, si era así, uno puede pensar, bueno, por algo el Señor lo trajo a ser rey de Israel, para cuidar de su pueblo, de su nación.
Este es el punto. Cuando dice apacentar es pastorear y no por obligación. No era obligado. No era obligado. Escribí un detalle aquí. Una expresión que me en el famoso bosquejo. Ahí. Pero, es decir, la fidelidad de un pastor siempre se refleja en obediencia. No tiene temor para defender el rebaño. Está dispuesto a prestar un servicio, un apoyo, una ayuda a cualquier oveja del rebaño del Señor, aunque la vida le vaya en ello, porque eso hizo David. Eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y aún así, llega delante de su Señor para ponerse de rodillas en oración y decir: Señor, siervo mío que soy, lo que he hecho, solo lo que tú me pediste. Y está en su corazón el deseo de haber podido hacer más. Este es el pastor, ese es el anciano, esos son los ancianos, esos son los que ocupan el punto, son ustedes, hermano. Eso es lo que queremos. Desde aquí al seminario quisiéramos tener una línea y considerar y entender y crear un tipo de congregaciones y líderes que amaran y cuidaran la doctrina y se unieran y se unificaran y fueran adelante en su obra, en su congregación grande o pequeña, y siguieran adelante. Quisiéramos sembrar más iglesias así de este tipo. Es difícil, es duro, y es porque nos ha puesto el Señor aquí como un seminario y debemos de hacerlo hasta donde el Señor nos permita de hacer el esfuerzo para ello. Y Dios nos ha bendecido, nos ha dado. ¿Qué podríamos hacer? No me desvío un poco, pero es parte de la tarea y ese sacrificio que tiene que hacerse en cierta forma, en cierto sentido. Dios ha provisto $2,000, $3,000 para poder tener estos libros, que puedan llevarlos y que los usen, porque son buenos y queremos que los vean y que aprendan de ellos. Porque ese es nuestro deseo, que sean buenos líderes, buenos ancianos en la iglesia, un cuerpo fuerte, sólido, decidido, firme. Y ofrecemos cursos y hacemos las cosas que tenemos que hacer, porque esto es lo que el Señor quiere. Esto es lo que nuestro Señor y Salvador quiere. Apacentar la grey de Dios esto no es solamente porque tengo que hacerlo y es una carga. No es esta iglesia, no sé si me merezcan, que va. Sea griego, sea hebreo, predico de cualquier pastor de la ciudad o de varias ciudades. No. Es solo el Señor el que mueve el corazón y nos mantiene en unidad. Y si no lo entendemos, será un problema. Así que apacentar, cuidar la grey, ser el pastor que debe ser el líder que debe ser en tu iglesia, es porque así nos dice el Señor, no por fuerza, no obligado, sino de manera voluntaria. Y esto implica que darás tú mismo allí en el lugar, voluntariamente. Y llegas, y terminas el día cansado. ¿Ustedes saben que un pastor termina el día cansado? ¿Cuál es el día más cansado del pastor? ¿Cuándo? Los lunes. De verdad, los lunes es el día más cansado. Va a decir el domingo, ¿no? El domingo está el pastor con toda su energía. Yo espero que así fue. Ha preparado su mensaje. Ha preparado su clase de escuela dominical bien preparada. Ha orado al Señor. Se ha puesto allí. Así que el domingo está con toda la energía. Así de ser humillado delante de Dios. Va a alimentar las ovejas. Eso es, si el grupo de ancianos está pendiente y ayudando y apoyando al pastor. Spurgeon tenía alrededor de 100 hombres, varones, orando por él antes de predicar, y durante todo el tiempo de su predicación ellos estaban en oración. Aquel cuerpo de hombres fieles al Señor estaban allí para que Dios soportara a este hombre. Y ahora entendemos qué había detrás de este muchacho, porque fue 18 años cuando lo llevaron a predicar al tabernáculo del hombre, se hacía una iglesia grande, y él se asombró y dijo: a mí
¿Están seguros que a mí es al que usa? Sí, queremos que vayas y que veas. Y el anciano pastor allí lo recibe y le deja. Y no quiere soltarlo más. Y empiezan a soportar, a darle, a apoyarlo en la oración. Creo que hace falta mucho. Ustedes son los que tienen que enseñar a su congregación todos estos aspectos, todos estos detalles. Mañana hablaremos un poco de esto, pero hablaremos también de lo que es el soporte que debe tener una estructura pastoral. Tanto en aspectos como disciplina, como lo que es la protección de una estructura pastoral. Esta noche no termina. Pero créanme, hermanos, que cuando la persona está en un sentido conmovido, porque tenemos una riqueza tan grande en cada uno de ustedes como pastores y como líderes en la iglesia, como diáconos, y queremos que eso nos ayude a avanzar más, a despertar más y ver que la gloria de Dios está en cada día. Son maravillosos. Y nos gozamos con ustedes, ancianos, ancianas, cuerpo, estructura de la iglesia. Vayan tranquilos, descansen, duerman esta noche. Mañana nos esperamos. Mañana es desde las 8 de la mañana estamos aquí. Llegue a tiempo. Ok, a las 8 de la mañana estamos aquí. Llegue a tiempo. Estaremos aquí. Vamos a comer todos juntos. Vamos a comer. No hay coca extra. Vamos a comer. Y vamos a estar juntos. Yo quiero que practiquen entre ustedes también mañana, un tiempo que tengan. En Getsemaní hace falta un pastor, tiene alguien que les recomienden, o en otra parte hace falta un obrero por allá. ¿Quién puede? Practiquen entre ustedes, vean este aspecto. Vean todo esto y Dios nos bendecirá. Vamos a orar y vamos a despedirnos de pie. Gracias por estar aquí otra vez esta noche.